turno, mira, aquí está la tuya. Bueno, ¿cómo están, familia? Un gusto hermoso poder saludarlos. Parece fin de semana, pero no. Estamos arrancando ya una semana. Gracias por la espera, gracias por estar conectados con nosotros. Yo ya les había comentado, he estado en un proceso de recuperación. Hoy en la mañana me tocó ir a mi segunda sesión de fisioterapia, porque tuvimos ahí una caída terrible y yo agradezco de verdad inmensamente a todos los que me escriben preguntándome que cómo ha estado, que cómo va mi recuperación, pero la vida sigue, hay actividades a las que tengo que presentarme y por ahí voy, pero gracias a Dios todo bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Un saludo muy pero muy especial. Me acompaña Marcelo Conde de Coyunturas TV y también estamos transmitiendo no solo en mi página oficial de Aminta Ramírez, sino también para todos los oyentes y seguidores de Radio Darío. Un abrazo cordial para toda la gente de Radio Darío. Bueno, Marcelo, este tema lo vamos a dejar como un tema más, ¿verdad? Pero definitivamente viendo algunos comentarios luego de la publicación del anuncio de este live, vimos la necesidad de que pudiésemos ampliar mucho más el tema. Hoy vamos a hablar generalidades, queremos invitarles a que ustedes puedan comentar, que puedan dejar por ahí sus comentarios, por supuesto, preguntas o aportes en cuanto a este tema. Nosotros les pusimos bajo índice de corrupción en países desarrollados y cómo podemos replicarlo en el nuestro. Entonces el tema es súper amplio, pero antes bienvenido Marcelo. Aminta, gracias por estar conectados a esta hora y a ustedes también por estar opinando, porque definitivamente la corrupción es la pandemia después del coronavirus que está azotando a los países, a los gobiernos y también en muchas diferentes percepciones como es la policía, el ejército, la política, los negocios ilícitos, también las coimas con los agentes de tránsito. En fin, hay varios escenarios donde esto de la corrupción se pone en práctica también con las donaciones y las solidaridades de las personas dentro y fuera de nuestro país. Entonces creo que es una práctica que se debe de poner en mucho en el tapete, porque definitivamente aquí en Nicaragua no solo necesitamos traer esos temas a colación, sino que también ustedes tienen que ser parte de la nueva construcción de estas agendas ciudadanas que definitivamente son el presente y el futuro de esos cambios que queremos como ciudadanos y también nuestro aporte que queremos platicar con ustedes. Por supuesto, mire, yo les quiero mencionar, Marcelo Conde, ya esta es la tercera ocasión que estamos compartiendo y la idea es esa, poder hacer algunas transmisiones en conjunto, regularmente. Y bueno, Marcelo es comunicador social para el desarrollo, que es una carrera mucho más amplia que el periodismo en sí. Es una cosa medio extraña, pero es bonita. Miren, yo fachenta porque digo, Marcelo domina el idioma francés. Ahí he estado ahí con la práctica de este idioma tan bonito que sabemos. ¿Cómo practica francés? No. Allá, Estoy sí, aprendiendo English. Estoy en nivel intermedio de inglés ahorita. Mira, el francés es el idioma número uno, number one, en la carrera política. Así que por ahí él tiene una experiencia muy buena también en marketing político. Y yo quiero dejar por sentado lo siguiente, clarísimo. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de libertad de expresión, uno tiene que vivir eso. O sea, no es algo que del diente al labio decimos, pero cuando hay ciertas conveniencias, entonces ponemos ciertas limitantes. Marcelo es un muchacho con quien coincido en muchísimas cosas y tal vez hay otras cosas que no. Pero ese es el respeto, esa es la base de la democracia, el tema de la libertad de expresión. Entonces yo no puedo venir aquí a hablar de libertad de expresión si yo no respeto la manera de pensar de Marcelo o viceversa. Entonces, por ejemplo, en el tema del COVID, vos lo estabas mencionando. Entonces yo lo digo, a mí, en mi parecer y en mi opinión muy personal, basado en muchos análisis que sucedieron en el mundo, vos mencionaba uno de los puntos de corrupción. Mi opinión, por ejemplo, con el COVID-19 vimos lo que pasó en Estados Unidos, lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, que se usó la pandemia en Norteamérica para un fraude electoral evidenciado. En Argentina se aprueba el tema del aborto utilizando esto del COVID-19 y en donde toda la gente provida pues no marchó de la manera que debían marchar, ¿verdad?, para que esto se impidiera. Y en muchos otros casos vemos cómo se ha utilizado el COVID-19 como
como una excelente herramienta en este tema de la corrupción. Pero hoy vamos a aprender qué es el IPC. El IPC es el índice de percepción de corrupción. Ya vamos a hablarles acerca del concepto. Vamos a mencionarles cuáles son los países menos corruptos del mundo. Y vamos también a platicar sobre qué involucra, oigan bien, qué involucra que un país sea corrupto. O sea, ¿qué se les viene a ustedes a la mente cuando hablan de corrupción? Se nos vendrá al pensamiento solo la idea de que un país es corrupto porque los políticos roban. Les ha pasado, pero hay muchísimo más detrás. Y más traerlo a colación al contexto nacional. Mientras fíjate que hay bastante comentarios, no sé si lo quieres leer ahorita. Ayúdame. Bueno, mira, por aquí tenés a Andrés Mercado, Dios te acompañe, niña guapa. Bueno, niña no creo, pues ya es señora guapa. Dice por acá Marta Paola, hola Minta, Carlos Huete, García, mi bella, aquí tenés un voto seguro y de esos chañes se diga. No me lanzo. Bueno, no son las percepciones. Bueno, está bien. Está bien, gracias. Dice por acá Carla Vanessa Portillo, bendiciones y que Jesucristo te guarde hoy y siempre. Qué bonito, ¿verdad? Muchísimas bendiciones. Dice una frase bíblica, quiero decirlo: por falta de conocimiento perece mi pueblo. Eso es bíblico, pero yo les digo algo, de verdad que cuando en una nación hay carencia de conocimiento acerca de muchos temas, nos pasa eso, perecemos. Pero bueno, la idea es esa, conectarnos con Marcelo para hablar muchas las personas cosas. en las redes sociales, porque el objetivo y el trasfondo de todo esto es que ustedes nos ayuden también a conocer sus pensamientos, sus ideas y propuestas. Al final de cuentas, pues somos seres humanos y todos nos necesitamos. Si queremos lograr ese cambio, tiene que ser desde nosotros hacia la sociedad, y obviamente pues qué mejor que de esta manera a través de las redes sociales. Y nos venimos frescos, mira, estamos en un ambiente fresco, no nos quisimos venir de corbata, de saco, de blazer, nada de eso. Marcelo anda en short, ponete de pie, Marcelo, no me dejes en mal. Porque es que yo ando de camisolín, por lo mismo que en la mañana tuve mi fisioterapia. Oye, que además también está haciendo unos calores tremendos. Entonces vamos a hablar de estos temas educativos, relax, ustedes ahí en casita, donde quiera que estén con el celular, viéndonos en la computadora, el abrazo especial. Saludos a Andrés Mercado, Marta Paola Gutiérrez, Carlos Huete García, Carla Vanessa Portillo, Noel Chavarría, Jorge Martínez, Cordonero Monkey, dice Celedón Cruz, Marvin Martínez, Santiago Ochoa, Arlen Ariel, Andrade, Ocampos, Juanita. Y eso que no me he puesto mis lentes. Y faltan más todavía: Armando López Telle, Cristian Lisette Ramírez, Marvin Eugenio de Estados Unidos, dice por acá, Arlen Rodríguez. Bueno, gracias a ustedes por los comentarios. Vamos a entrar en materia. Minta, a ver, cuando hablamos de corrupción, definitivamente que se nos vienen muchas cosas a la mente y hay que dejarlo claro. De un tiempo para acá no se hablaba mucho de estos temas. Siempre ha sido importante, pero muy poco se le da el realce. Ahora en Nicaragua, el contexto que estamos viviendo ahorita, sí, es un contexto donde la corrupción viene a jugar uno de las escalas más importantes. Bien lo decía por ahí un presidente centroamericano: cuando no se roba alcanza para todo, ¿verdad? Entonces, yo lo diría de otra manera: cuando tenemos una educación sólida con unos principios y valores, es que podés menos caer en esto de la corrupción desde tu entorno. O sea, porque no solo también en la política, pueden ser incluso en tu propia casa, las personas que roban energía, que se pegan a medidores de agua. Esto obviamente porque también aquí hay un gran problema, que es una cadena, y es que la falta de desempleo, la falta de oportunidades, la falta de educación de calidad son uno de los pilares fundamentales para que una ciudadanía se pueda desarrollar y poco a poco vayan evitando todos estos antivalores. O sea, lo decía un obispo por aquí: Nicaragua está en estas crisis y le ha costado salir de estas crisis por la falta de valores que existen, por la poca importancia que le han dado a la educación y por el temor a Dios. Bueno, eso que mencionaste es sumamente importante y queremos recalcarlo, porque como pueblo a veces solo queremos o nos inclinamos a que son los políticos los corruptos. Por supuesto que sí, nosotros no estamos tapando esa realidad. Hay una responsabilidad y un compromiso de lealtad con el pueblo de Nicaragua por parte de las autoridades correspondientes, por parte de los funcionarios y de toda la gente que entra al mundo de la política. En mi caso, pues yo ya crucé un poquito la línea para allá. Pero no soy corrupta.
No, Yo que sepa que yo he investigado, pues, investigué. Él ya me hasta filtró. ahora no. Yo he andado preguntando, viendo por ahí, porque mi papel, y como yo lo decía en muchas ocasiones, mi papel como prensa actualmente me gusta más de fiscalizador. Y no estarías aquí conmigo, porque miren, yo le voy a decir algo. Yo no estaría, honestamente. Por ejemplo, ya nos estamos saliendo del tema, pero por ejemplo, Pero ahorita que te juntaste con el fulanito, con la fulanita, que ellos tienen una reputación aquí, una reputación... Bueno, yo, personalmente, y no es el objetivo de echarse flores, uno no, es hablar lo técnico-técnico. Yo le decía a muchas personas, bueno, no se junten con esa persona si a ustedes no les parece, si han hecho tantas investigaciones profundas y tienen comprobado la reputación XX, entonces júntense conmigo, que yo no estoy involucrada en eso. Y alguien me dijo algo muy, muy bonito hoy, nunca lo había visto desde esa perspectiva, y me escribieron por WhatsApp, no una crítica, sino que me dijeron, Aminta, te felicito por el paso que diste, ojalá que seas como el cisne, que volés sobre el pantano sin ensuciar tus alas. Sí, está bonito. No me fregues, mira, eso me llenó de mucha Y esos son los inspiración. mensajes que nosotros también queremos transmitir y que ustedes también nos transmitan a nosotros, porque al final de cuentas somos seres humanos, sentimos, pensamos, y lo más importante es tener esta cercanía, porque al final de cuentas nosotros nos debemos a las audiencias, y las audiencias nos tienen que crear esa retroalimentación y de una u otra manera buscar cómo incidir desde los espacios políticos, los espacios de la comunicación y el espacio donde quiera que te encuentres. Al final de cuentas la corrupción es la corrupción y no tiene color político, así como también los derechos humanos, la democracia y entre otros temas que vamos a ir tocando poco a poco. Pero dijiste algo muy importante, comienza desde casa. Miren, los valores, la honestidad, la integridad, comienza desde casa. Y la corrupción, señores, comienza desde casa. Yo, por ejemplo, les digo a mis niños, es que me compré esta chivería y que no sé, ¿y de dónde agarraste para comprar esa chivería? Es que estaban unas moneditas, ¿y acaso esas monedas son tuyas? ¿Y quién te las dio? ¿Y por qué las agarraste sin decirme? Ahí comienza, entonces, formar en nuestros hijos el valor de la honradez, el valor de la honestidad. Yo me acuerdo que yo, chavala, tal vez me estaba meciendo en la hamaca y me encontraba un Córdoba, pero mi mamá me decía, este no es tuyo. Entonces, este Córdoba, mamá, aquí está, me encontré en la hamaca este peso. Desde ahí, desde la casa, desde el hogar, ¿no? O sea, ¿quiénes van a ser nuestros futuros empresarios? ¿Quiénes van a ser nuestros futuros profesionales? ¿Quiénes van a ser nuestros futuros políticos? O sea, la corrupción comienza en casa, pero también en el hogar comienza el cultivar los valores de integridad, de honestidad y de honradez. Pero bueno, vamos a basarnos, vamos a entrar a la parte de acercamiento conceptual de este tema que me parece sumamente interesante. Les decíamos al inicio, y nos vamos a basar en las siguientes siglas, que son 3. IPC. ¿Qué significa IPC? Índice de Percepción de Corrupción. Les quiero mencionar que desde 1995 se realiza como una especie de publicación una vez al año, de manera anual. Y esto lo hace Transparencia Internacional, que es una ONG que tiene una sede en Berlín. Y entonces, esta ONG se encarga de clasificar a los países por los niveles percibidos de corrupción en el sector público. Y ellos lo hacen partiendo desde 0, es decir, muy corrupto, hasta 100, que es muy limpio. Pero vamos a hablar también de la definición del IPC. Define la corrupción como el uso indebido del poder público para beneficio privado. Así define el IPC a la corrupción. Marcelo. Fíjate que aterrizándolo al tema nacional, bueno, para nadie es un secreto que hay muchos problemas y en este caso quiero decirlo, el problema de institucionalidad en este país. Sí, sí. También no hay independencia de gran parte de los poderes del Estado. Y también a mí en lo personal me han hecho llegar y me han comentado personas que trabajan para el Estado que ellos no sienten que de una u otra manera su trabajo ético, por mucho que ellos quieran, siempre es socavado y siempre es manchado por una u otras personas que carecen de todos estos valores por los cuales esta organización está luchando y está planteándole y diciendo a los gobiernos, ojo,
vean aquí, tienen problemas de institucionalidad, vean aquí, tienen problemas de transparencia, tienen problemas de gobernabilidad, tienen problemas de fondos, y esto de una u otra manera viene a afectar al índice de desarrollo humano y también a la prosperidad de los ciudadanos. Mire, por supuesto. En este caso tenemos el Instituto de Seguridad Social. Ajá. En este país. Y cualquier institución, ya sea el Estado, instituciones, el gobierno como tal, en toda su infraestructura, sea una empresa, qué bien se siente, Marcelo, poder pertenecer a algo, a una X estructura, y saber que uno está en el camino correcto, y saber que las cosas se están haciendo bien, que se están haciendo con transparencia. Qué terrible es trabajar en una empresa donde vos no te sentís cómodo, donde transgreden tus valores, pero que por la necesidad tenés que estar ahí. Es que ese es otro tema. Pero una cosa lleva a la otra, o sea, necesitamos una mejor economía, necesitamos una prosperidad más incluyente, en donde todos podamos realmente crecer económicamente y que no nos veamos doblegados por nuestras necesidades económicas, por nuestra carencia de recursos, a tener que estar en una estructura del gobierno corrupta o en una empresa que está haciendo las cosas mal por mis necesidades. Entonces por ahí empieza también el tema de la honradez. Obviamente una persona que tiene sus valores muy bien definidos es capaz de retirarse, es capaz de renunciar, es capaz de decir yo no quiero ser parte de esto, y hay mucha gente que lo hace. Marcelo, fíjate que dice por acá nuestro estimado Jordan que saludes a estas personas por acá. Cristin está conectada, Esteban, Marbelí, Armando, José, Aldo, Mercedes, Soquindira, a ver, déjenme ponerme por acá que no veo. A ver, aquí está, me lo pasan mejor. Octaviano Betancourt, Eduardo Rodríguez, Saúl Moisés, Isidro Castillo y Marlene García. Gracias de verdad por escribirnos. Con esto del IPC que les estoy hablando, para los que se acaban de conectar, índice de percepción de corrupción que una ONG con sede en Berlín realiza de manera anual. Esto mide cuáles son los países más corruptos y cuáles son los menos corruptos. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, en un estudio que se hizo en mayo del 2019 a mayo del 2020, pero este es un informe que se publicó en enero de este año, del 2021, y les quiero mencionar a las 6 naciones del mundo que tienen un bajo índice de corrupción. Los 6 países del mundo menos corruptos, aquí están, son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia, Singapur y Suiza. Por eso les digo que el tema de hoy es amplio, no lo vamos a terminar hoy, vamos a hacer una serie y en los próximos encuentros con Marcelo vamos a estar ampliando un poco más. Porque la idea es esta, mira, yo platicaba con alguien en cuanto a cómo las ideologías políticas han venido a dañar a nuestras naciones latinoamericanas. ¿Por qué? Porque las ideologías políticas están muy arraigadas. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en Nicaragua estamos cansados del socialismo y del comunismo, que en todas las esferas política, social, económica han sido un fracaso total. Viable. Lo vimos en la desintegración de la URSS. No es viable. No es viable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no fijarnos en otros modelos y adecuarlo a nuestra realidad? No se trata de que voy a copiar a Finlandia tal cual, no, porque hay cosas que quizás puedan funcionar acá y hay otras cosas que no. Para eso se requiere de un buen trabajo, un buen consenso, un buen equipo de asesores estratégicos para lograr implementar un plan de trabajo que funcione en nuestro país. Entonces, este tema, como les digo, es bastante amplio y vamos a ir analizando, por ejemplo, los casos de cada país. Hoy estaba leyendo acerca de Singapur, que tiene un bajísimo índice de corrupción. Pero vamos a mencionarles a continuación con Marcelo. Tenemos por ahí algunas notas. ¿Qué involucra que seamos un país corrupto? No solamente tiene que ver con que los políticos roben. Aquí tenemos una lista, Marcelo lo va a leer y vamos a irnos deteniendo en algunos puntos importantes. ¿Qué involucra que un país tenga un alto o un bajo nivel de corrupción? Fíjate que es interesante, pero estaba leyendo un poco, y es que los países más corruptos son los países que más violan los derechos humanos de sus ciudadanos. Sí. En este caso, según lo que dice por acá, es que, se está apagando. Dice por acá que una de las cosas es los métodos de inserción, el acercamiento conceptual, sí. Es el fraude electoral,
los medios de comunicación, los gastos públicos, los escándalos políticos y también el tráfico de influencia. Este tráfico de influencia creo y puede ser que en Nicaragua se dé con mucha fuerza. En este caso, yo quiero que ustedes nos comenten cuáles creen que pueden ser esos otros casos que pueden existir en nuestro país, porque definitivamente hoy por hoy Nicaragua no pasa por uno de sus mejores exámenes y ha reprobado, comparte entre los peores lugares con Venezuela y Haití en temas de corrupción. Incluso el Departamento de Estado a través de su hemisferio hizo un llamado de que Nicaragua es peligrosa para la región latinoamericana. Wow, está considerado el tercer país de Latinoamérica más corrupto. Qué impresionante. Y ahora la administración Biden dijo y dejó claro a través de su representante de que definitivamente no iban a tolerar la corrupción y que iban a manejar este tema bien beligerante para las naciones y que su gobierno no iba a trabajar con gobiernos que estuvieran muy corruptos. Entonces en este caso creo que estamos reprobados desde ya. Pero la idea es mejorar y la idea no es estarle echando la culpa a los demás. La idea es qué podemos hacer nosotros. Y ustedes dicen, Amity, ¿yo qué puedo hacer para cambiar la realidad de Nicaragua? Pues mucho, empezando desde cómo estamos formando a nuestros hijos, empezando de qué malas mañas tenemos nosotros en nuestros centros de labores. Nos gusta sobornar o nos gusta hacer cosas incorrectas para escalar. Hay muchos casos de ese tipo, en donde yo quiero ser promocionada a lo interno de mi empresa, pero pisoteando al compañero. Las serruchaderas de piso que son muy frecuentes en las instituciones del Estado y también en las empresas privadas. Claro, no teniendo la capacidad intelectual, pero que por anillos, ¿verdad? Por conectes, decimos o el clientelismo. Clientelismo o incluso ya situaciones de muy baja moralidad en las que personas se ven involucradas porque quieren crecer, porque quieren escalar. Eso también es parte de lo que se mide a nivel mundial en temas de corrupción. O sea, no es solamente los políticos que roban, el nivel de corrupción que podemos tener los ciudadanos en diferentes responsabilidades que tenemos, de la manera en que estamos actuando en muchos escenarios. Eso también tiene que ver con el tema del alto o bajo índice de corrupción. Yo pienso que aquí, como lo decía un amigo, la educación tiene que ser ese baluarte principal desde niño. O sea, uno tiene que preguntarse desde su entorno, desde su casa y consigo mismo, ¿cómo quiero mi país? ¿Y cómo quiero que sea en un futuro para las nuevas generaciones? Esos cambios que nosotros necesitamos, y lo más importante es, Aminta, que estamos en un proceso clave ahorita para hacer esa transición y ese cambio. Sin embargo, sabemos de que hay muchas voluntades y también a veces por la falta de educación entramos a algo que se llama el populismo. Y el populismo, con la falta de educación, pueden generar pequeñas dictaduras que con el tiempo recobran y tienen mucha fuerza y centralizan todo desde el poder, y efectivamente pues da paso a lo que en Nicaragua tenemos hoy en día como un feudalismo, con leyes del siglo XIV. Imagínense, estamos prácticamente como en la época medieval. Este tema, como les digo, creo que abre el espacio para que ustedes puedan opinar, para que puedan comentar. Nosotros ya finalizando, ya estamos por finalizar esta transmisión. Queremos interactuar con ustedes. ¿De qué manera? No solamente en este momento que estamos transmitiendo. Que nos dejen sus comentarios, que nos dejen sus valoraciones, que nos dejen sus aportes, sus ideas en cuanto a este tema. ¿Por qué? Porque a veces pensamos en lo siguiente, que solamente con gente hiper, ultra preparadísima, intelectual, vamos a encontrar una solución a las problemáticas que tenemos. Yo te voy a decir que el tema de la preparación intelectual no ha sido problema en ninguno de los países. No. Por ejemplo, acá en Nicaragua hay gente preparadísima, con posgrados, doctorados, maestría, pero el problema no es ese, el problema es la corrupción. Y la corrupción está traslapada con los valores. El problema es la corrupción. Entonces, llegamos a un sistema, por ejemplo, entramos al sistema político con el ideal de querer cambiar, pero cuando ya te ves envuelto en ese sistema, te das cuenta que
te termina contaminando, y eso es lo que se quiere marcar. Necesitamos abrir camino a una nueva generación que tenga determinación, que tenga pasión, que tenga principios, que tenga visión, que tenga valor, y bueno, más que visión, que sea visionario. Yo ponía por ahí en una publicación anterior, tenemos visión, pero más que tener visión somos visionarios. ¿Por qué? Porque el ser ciudadanos visionarios nos va a permitir aterrizar nuestras metas y que esa visión que tenemos de Nicaragua sea una realidad. Entonces no esperemos que un equipo de intelectuales vaya a resolver los problemas de Nicaragua cuando en las manos de la ciudadanía está esa respuesta a la mano. Podemos ver ejemplos, esa es la idea. Ok, si a ese país le funcionó, ¿qué está haciendo ese país para que yo pueda replicarlo, pero adecuado a la realidad de Nicaragua, sin cometer el error de estar adaptándonos o volviéndonos adeptos de ideologías de antaño o nuevas ideologías? ¿Por qué no hacer algo propio? ¿Por qué Nicaragua, Marcelo, no pudiese experimentar otra cosa? O sea, salir del socialismo, salir del comunismo y de cualquier otra ideología tradicional en nuestro país y experimentar otra cosa. Yo pienso que aquí lo más importante que se debe hacer es recordar los orígenes del nacionalismo, del patriotismo. Los colores políticos ya ha sido claro a través de la historia que no resuelven los conflictos y prácticamente te dejan sin remedio. Ahora, el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, el ciudadano que busca el día a día su comida, no le interesa prácticamente la política, pero los invitamos a que sí, de una u otra manera, vayan a buscar cómo les interese, cómo leer, cómo documentarse. ¿Saben por qué? Porque yo era uno de los que estaba apático a la política, pero me di cuenta que la política me quitó mi trabajo, que la política me encareció el costo de vivir y la política también me va cerrando esos espacios donde yo puedo desarrollarme. Y prácticamente cuando me di cuenta que la política me estaba fregando todo, o te metes o no te metes. Entonces tuve que darme cuenta que como joven tenía que ir a incidir en esas propuestas o de una u otra manera desde mi cancha ir a cuestionar y preguntar por qué esto, por qué lo otro. Usted sabe las necesidades de usted, conoce las realidades del campesinado. El campesinado joven, por ejemplo, no son las mismas realidades que los chavalos acá en las ciudades o en los departamentos, no son las mismas realidades. Igual la costa Caribe, el sector de los territorios del centro y el Pacífico, las necesidades son totalmente diferentes. Actualmente ahorita, en León, en Chinandega, hay unas polvaneras que ni se aguantan, hay muchas enfermedades respiratorias. Ahora, por otra parte, en el sector del corredor seco de Nicaragua no hay agua. Entonces, la corrupción prácticamente de una u otra manera te afecta todo, porque al existir presupuesto, al existir programa y al existir financiamiento, pero esos financiamientos y esos programas no llegan directamente a las necesidades de las personas, estas personas se ven más vulnerables. Y a los gobiernos nunca les ha interesado y nunca creo que les vaya a interesar que usted se eduque, que usted aprenda. ¿Por qué? Porque entre más ignorante y más bruto sea la gente, mejor a ellos le estás proveyendo. Yo creo que ese paternalismo político ya no es viable para Nicaragua y de hecho nunca lo ha sido. Y yo le quiero decir a las personas que definitivamente busquen cómo vayan creando que sus hijos fomenten la lectura, fomenten el autoestudio, porque ahora tenemos la bendición a mitad de tener estas herramientas digitales y poder leer y tener acceso. Yo los invito a que vayan a leer corrupción, los IPC, los ITC, qué significa y cómo influye en nuestro día a día, porque al final de cuentas pues tenemos, decía un dicho popular, que el país que tiene como presidente, los ciudadanos que tienen como presidente es porque es un reflejo de la educación. Ay, ay, ay. Imagínense, o dice otro dicho por ahí, que tenemos el presidente que merecemos. Se los dejamos de tarea a ver qué opinan ustedes, si es así o estamos nosotros mal. Mire, algo que quiero, y me encantó lo que estaba diciendo Marcelo, en su libre expresión y en su capacidad de ser un joven pensante, como les digo, y de la trayectoria que él ha tenido haciendo muchos trabajos en el campo periodístico también. Es importante meterse a la política. O sea, la política no es una mala palabra. La política no es sucia, señores. De hecho, ni mala. No es ni mala. O sea, el arte de gobernar, yo ya le he dicho en otras ocasiones, ¿quiénes son los sucios? Pues las personas que practican corrupción dentro de la política y que manipulan y usan la política a su antojo para enriquecerse de forma ilícita. Fíjate que en el nivel de índice de corrupción está el tema de que vos tengas que ganar salarios
por amistades o por ciertos conectes amistosos, ¿verdad? Está el tema también preponderante, no solo de los políticos, está el tema también de los medios de comunicación. Si ustedes entran, váyanse al IPC, que es el índice de percepción de corrupción. Uno de los elementos a medir es el tema de medios de comunicación pagados. Entonces hasta en eso hay corrupción. Entonces no es algo que le recae solo a los políticos. ¿Por qué? Porque el medio de comunicación ejerce un rol muy importante para la población, para la ciudadanía. Es el canalizador de la información que nosotros como ciudadanos estamos percibiendo, y puede ser una información que vaya a favor del gobierno de turno o una información que vaya alineado a agendas. Como en mi caso, yo ya lo he venido denunciando, no de todos los medios, ¿verdad? Porque no podemos generalizar. Hay sus cuantos con los dedos de las manos que realmente son independientes y que tienen objetividad y equilibrio a la hora de informar. Que son muy imparciales. Y que sean imparciales, contados con los dedos de las manos. Pero en Nicaragua necesitamos abrir nuestros ojos, y aparte de saber que hay medios oficialistas, voceros del gobierno, hay otros medios de comunicación que definitivamente son alineados a una agenda globalista. Y hay evidencias a nivel mundial que los promotores de la agenda globalista financian, ¿verdad? Financian a estos entes comunicadores para llevar una información desvirtuada y distorsionada a la población. ¿Y qué es lo que ocurre? Como nosotros estamos conformados, con los brazos cruzados, viendo nada más los medios de comunicación tradicionales que nos han informado por años, creemos que lo que dicen es la última palabra y no tenemos ese espíritu investigativo, no tenemos ese espíritu de balance, de hacer comparación, de saber qué otros medios hay que me puedan brindar la pauta a mí para abrirme los ojos. Entonces eso también, señores, es corrupción, entra en el rango de corrupción y debemos de tener muchísimo cuidado. Más ahora que estamos en esto de las redes sociales, han salido medios digitales a nivel nacional y a nivel internacional como zancudos, ¿me entendés? Porque le dicen a los partidos políticos zancudos, medios de comunicación zancudos también. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nacieron de la noche a la mañana, con excelentes páginas web, excelente diseño gráfico. Pero quizás el contenido no es tan bueno que digamos, y ahí es donde vos decís que hay que leer, hay que investigar, y ustedes comparen. Aquí en Nicaragua, por ejemplo, por cuestiones de ética, yo voy a omitir decirlo, pero yo creo que ustedes son sabios, ustedes ya pueden ir comparando qué medio les suministra una información imparcial y qué medio ya hay una huella o una mano ahí negra, toda extraña, que ya la información va con diferentes ópticas. Yo creo que la reflexión ambiental aquí es que nos documentemos, que investiguemos, que leamos, y lo más importante es que recobremos de una u otra manera esa conexión con Dios para buscar ese temor, y a la misma vez, sí, es que sí, de hecho el temor a Dios es el principio de sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Bueno, temele a Dios. Y fíjate que hay que respetar eso, porque se nos quiere pisotear inclusive en nuestra fe. Yo les voy a decir algo. Pasa lo siguiente, decimos constitucionalmente que nuestro estado es un estado laico, pero hay que reconocer que hay una realidad en Nicaragua. Más del 90% de la población nicaragüense ejerce una fe, ejerce una creencia, tiene una religión. ¿Y cuáles son las que predominan más en Nicaragua? Católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones y los ateos. Y yo a los ateos no los veo ahí con pancartas, ni ejerciendo, ni pidiendo, ni reclamando ningún derecho, porque es que ellos son ateos y no necesitan demostrarle a nadie que son ateos y punto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hasta en eso se nos quiere avasallar, hasta en eso se nos quiere ridiculizar. Entonces, vuelvo y les repito, yo puedo ver, por ejemplo, que hay un modelo en Finlandia admirable en el tema de la corrupción, pero en el tema de la fe y de las creencias, yo tengo que, como nicaragüense, debemos de tomar nuestras propias decisiones. ¿Por qué? Porque acá en Nicaragua se vive otra realidad. ¿Okay? Acá no hay una parcialización feroz en cuanto al tema religioso. ¿Por qué? Porque aquí hay muchísima gente que ejerce una fe, y eso se debe de respetar y no se debe atropellar a quienes quieran tener, porque les dé la gana, por tradición, porque así se lo inculcaron, o porque a la mitad del camino descubrió que debía de tener una relación más íntima con Dios. Simplemente se le impusieron.
¿ya? Como lo querramos decir. Entonces no significa que porque yo vea un ejemplo en un país, yo deba de adoptar toda su estructura tal cual, implementarla en Nicaragua, porque quizás yo pueda atropellar a mucha gente que sí tiene una fe. Entonces, vean qué delicado es y qué equilibrio nosotros debemos de establecer al momento de adecuar una política externa en las políticas internas de Nicaragua. Y al final de cuentas, la gente que dice yo no me meto en política, todo es política, todo. Y cuando nos damos cuenta que estas políticas creen en nuestras vidas, nos quitan la paz, nos hacen inseguros, nos violentan nuestros derechos, nos hacen subir los altos costos en diferentes áreas, entonces te das cuenta que sí es importante. Y como lo decía, la política no es mala. Yo creo que las personas que de una u otra manera se meten a esto tienen que ir entendiendo de que la necesidad ciudadana cada vez es más, por lo menos aquí en Nicaragua cada vez es más. Sin embargo, estamos viviendo momentos difíciles en todo, casi los sentidos, pero yo creo que aquí no nos perdemos. El que teme a Dios y el que guarda sus mandamientos, cosa buena le espera. Ahora, alguien escribía, yo creo que fue en Twitter, me decían, Aminta, para poder rescatar la institucionalidad, la democracia de nuestro país, harían falta de 2 a 3, 4 generaciones para que eso pueda cambiar. Yo les pregunto, ¿y cuándo comenzamos? ¿Cuándo vamos a comenzar? Es la pregunta del millón. Que ahorita no es que esta plataforma no me gusta, aquí no me gusta, ya no me parece, que aquel está manchado, es que aquel está sucio, es que aquel aquí no. ¿Cuándo se va a comenzar? Entonces, con lo que tenemos a la mano, vamos a nosotros lograr ese arranque y ese empuje que necesitamos para poder enrumbarnos a esas 2, 3, 4 generaciones que vienen para que la situación de Nicaragua pueda cambiar. Entonces, ¿quién se va a encargar de que el índice de corrupción en nuestro país disminuya? ¿Quiénes? ¿Los políticos? Todos los nicaragüenses. Y como dice Marcelo, hay que involucrarse en la política. O sea, es fácil estar ahí detrás, criticando, no me gusta, me parece, no me parece, eso está mal. ¿De qué manera vamos a accionar nosotros? Comencemos desde casa, cultivando, fomentando valores, fomentando principios, aprendamos a respetarnos como nicaragüenses, cada quien en lo que crea, que haya una verdadera democracia, que hayan temas muy delicados en nuestro país, que sean llevados a consenso popular, que hayan buenas intenciones para nuestro país, que haya más gente incursionando a la política con las más nobles de las intenciones, con determinación y volviéndote a decir, como me escribían hoy al WhatsApp, como el cisne que vuela sobre el pantano sin enlodarse las alas. ¿Es imposible? No, señores, no es imposible. Al final de cuentas, pues yo creo que ese start o ese go que Nicaragua necesita es ahora, no mañana. Ahorita estamos jóvenes, mañana no sabemos. Lo que sí estamos claros es que está en nuestras manos. Y como está en nuestras manos, usted y yo somos parte de este cambio y por eso es que nosotros también estamos tratando de incidir para crear esa conexión y de una u otra manera lo que ustedes escriben, lo que nosotros manejamos, bueno, la Minta desde su plataforma política y yo desde las comunicaciones vamos a estar ahí fiscalizando, porque al final de cuentas pues necesitamos crear esa sinergia y lo más importante ese cambio hoy, porque mañana yo creo que va a ser tarde. No creas, fíjate que ahora que estoy de este otro lado, veo las cosas mucho más claras, no saben la perspectiva que tengo. Pasé unos días, hace como 3 semanas antes de que me cayera, que me sentí muy decepcionada de ver el actuar de muchas personas involucradas en la política actual de hoy, ¿verdad? Que reclaman derechos humanos, que reclaman democracia, institucionalidad, que reclaman libertad de expresión, y ver cuántos intereses sucios hay debajo de la mesa. Yo dije, wow, no me arrepiento, y no de parte de la plataforma en la que estoy, le estoy diciendo, viendo mi perspectiva, ahora que estoy de este lado, yo digo, qué decepción, qué tristeza más grande ver que lo que pregonamos en público no es lo que realmente se vive, no es lo que realmente está por debajo de la mesa. Hay muchísimas cosas que están muy, pero muy mal, y eso tiene que cambiar, y para eso estamos, la generación de hoy, para denunciar, para eso estamos, para visibilizar lo bueno y lo malo.
de una manera, tratar de ser imparciales. Realmente es un trabajo que cuesta muchísimo, ser imparcial. En mi caso ahora como comunicador independiente también cuesta mucho, porque bueno, puedes decir, no, es que Anita está defendiendo, como está del lado de X, entonces ella está defendiendo. No, realmente cuesta mucho, pero veo las cosas de una manera y era necesario que yo pudiese estar de este otro lado. Pero bueno, la próxima semana yo me voy a poner de acuerdo por acá con Marcelo, porque él tiene también muchas ocupaciones y hemos tratado de coincidir. Vamos a ampliar este tema. Esto es apenas como una pincelada, ni siquiera creo yo que cumplimos las expectativas de hablar generalidades. Pero es para que también los quienes nos están viendo se lleven una idea de la importancia y traer estos temas a colación, porque no los vas a ver en los medios de comunicación. No. Los vas a ver, pero quizás maquillados, o los vas a ver quizás desde otro ángulo. Y al final de cuentas, pues, cuando las personas que están tomando decisiones no cambian, o en este caso cuando el zorro bota los pelos y no las mañas, eso es uno de los grandes problemas que tenemos de fondo en nuestro país. Y al final de cuentas, pues yo solo quiero invitarlo a que usted continúe viendo. Hay un obispo que en lo personal a mí me gusta mucho porque él habla claro y le dice a los políticos que hablen claro, que no anden con nada de bajera tras la mesa, que no anden negociando a espaldas del pueblo, que sean honestos, que sean claros, porque la Nicaragua que necesitamos construir es hoy y no mañana, y tiene que ser basada en los valores, en los principios, y lo más importante, desde la justicia, porque definitivamente el pueblo de Nicaragua quiere justicia, quiere transitar a una democracia, pero ojo, hay que ser claro y no hay que tolerar mucho. Yo creo que Nicaragua 200 años lleva intentando ser república, pero hasta el día de hoy creo que esa ley del cacique y esa maldición de los Pedrarias ha sido bastante complicado. O sea, ponerte a analizar desde los chamorros, con Fruto Chamorro, después entraron en la época de los conservadores, después con el tiempo de los liberales, después con el tiempo de Somoza y después otra vez con Ortega. Entonces, a la larga, analizando el panorama de Nicaragua, todo el tiempo ha habido dictadura. Dice que publiqué antes de esta transmisión, ayer me inspiré y entonces escribí varios tweets, pero voy a hacer un solo blog, voy a hacer mi artículo en línea y empieza casualmente de esa manera, que la historia, señores, ay, está fuerte el viento, miren, la historia es como aquel trofeo que ustedes guardan en un mostrador y que te queda para la memoria como un trofeo, como una ganancia, como un premio o como la mayor de tus derrotas. Y queda ahí para no volver a repetirse. Entonces amamos la historia de Nicaragua, tanto los episodios buenos como aquellos que los tenemos en nuestro recuerdo, o la gente que lo vivió. Nosotros nada más que lo hemos leído, pero la gente que vivió, que sufrió y pasó por esos momentos terribles en Nicaragua, quedan ahí para el recuerdo, para un error que no debería de por qué volver a cometerse, pero eso está ahí ya. Necesitamos hacer algo nuevo. Y está en nuestras manos. Y eso es hoy, eso es ahora. Y está aquí. ¿Ah? O sea, mi futuro que lo va a determinar, lo que yo hago hoy. Entonces, estar inventando miles de grupos de WhatsApp, yo te voy a contar acá, miles de grupos de WhatsApp de gente súper ultra mega analista política, gente que solo vive quejándose, denunciando, mira, es una red de monitoreo terrible. Entonces, no está mal desahogarse, no está mal compartir en esos grupos de WhatsApp, no está mal ponerte detrás de tu escritorio con tu celular tiqui, a estar criticando, yo no sé, porque se ha pasado de la línea esto de la libertad de expresión, ¿verdad? Y alguien me decía, Minta, entonces vos estás con la ley tal, querés bloquear a la gente su libertad de expresión. No, pero volvemos a lo mismo. ¿Quiénes vamos a bajar el índice de percepción de corrupción? Somos nosotros los nicaragüenses, perdiendo el tiempo, chismeando. No, tenemos que realmente crear un escenario que favorezca a nosotros los nicaragüenses. Debemos de crear un escenario que favorezca a la economía que queremos que exista, las bases, cuál es el fundamento que queremos hacer de nuestro país, porque en Nicaragua no solamente se trata de botar las paredes, Marcelo. Aquí hay que remover las estructuras, aquí hay que remover donde estamos parados para comenzar a construir algo nuevo y levantar pilares fuertes en nuestro país. Bases sólidas que vayan a acompañar a la democracia. Fíjate que una de las cosas que quiero traer a colación, hay en países oficinas de opinión pública y oficinas también de información pública.
Aquí nosotros pagamos nuestros impuestos y no sabemos directamente. Cuenta, no hay transparencia nada. en absolutamente Han entrado nada. muchas donaciones a Nicaragua, no se sabe en qué se han usado las donaciones que han entrado del COVID-19. Sabemos que entró una por el mecanismo del COVAX, ok, pero no hay una rendición que diga que se utilizaron tantas y tantas personas, ni siquiera hay un mecanismo y quién sabe si existe un plan de contingencia o de emergencia, por otro lado. En el aspecto económico no se sabe dónde está los 4.000 millones de la cooperación venezolana, que iba para el pueblo de Nicaragua, no iba para un partido político, iba para el pueblo de Nicaragua. No se sabe cómo han quedado las donaciones que ha hecho USAID, manejo que algunas han sido a través de UNICEF, otras por otras organizaciones, pero al final de cuentas esto, el gobierno de Nicaragua es el que está llamado a rendir cuentas. Los movimientos, miren, hay un derecho constitucional de y lo podemos hacer y no necesitamos personería jurídica, está bien, pero hemos caído en Nicaragua en un estado de sobreapertura de movimientos políticos que el pueblo nicaragüense está con los pelos parados porque piensan porque piensan que el movimiento es un partido. No, el movimiento es eso, o sea, usted no va a ir a una elección a través de un movimiento político, usted no va a ir a una elección a través de una ONG, usted va a ir a través de una casilla y un partido legalmente constituido, nos guste o no nos guste, es una realidad que debemos de asimilar. Entonces hay una sobrecreación de movimientos que crea confusión. Además, ¿qué hacen con los fondos? ¿Qué cuentas están brindando? ¿Me entendés? Ahora, no hay rendición de cuentas algo tampoco. muy importante, que las donaciones, los préstamos y esos proyectos que se hacen en Nicaragua no son con fondos propios de un partido político o de alguien. Son donaciones extranjeras, o en algunas cosas son programas de asistencia social para el desarrollo. En este caso estuve viendo que están haciendo hospitales. Bien, me parece bien, pero habría que ver el trasfondo, porque si yo voy a hacer un hospital y voy a politizar la salud, ya está mal. Ya está mal. Como en el caso de muchos... O me está financiando el narcotráfico. Ajá. Entonces, yo creo que una ciudadanía bien informada y una ciudadanía que se preocupa por educarse va a ser una ciudadanía que exija a su gobernante, que exija como sociedad civil a las personas y elijan a quienes quieren que sean representados. Así que los invito a que ustedes sean fiscalizadores y sean los garantes de estos nuevos procesos históricos que que ya se están viviendo en Nicaragua, y lo más importante es que sean actores clave para ese cambio que queremos. Por supuesto, gracias Marcela. Hay mucho que hablar. Miren, tenemos la mente así. Y vamos a traer estos temas porque son importantes, no se hablan en los medios masivos de comunicación. No importa, aquí estamos nosotros para ustedes, viendo por el bien de nuestra familia. Yo miro a mis hijos, ya tengo 2 hijos, y yo digo, wow, no es este el futuro que yo quiero para mis hijos, ni ustedes tampoco. Y yo no tengo, pero te aseguro que no quiero también para los que vaya a tener. Y quisiéramos ver aunque sea la colita del despegue de algo mejor para Nicaragua, y que nuestras cercanas ya generaciones, porque es que el tiempo está tan rápido, que puedan vivir y puedan disfrutar a una mejor Nicaragua. Pero bueno, ese fue el tema de hoy, lo vamos a estar ampliando, vamos a poner en la próxima sesión el ejemplo de Singapur. Todavía no les dijimos, para Singapur, bueno. Espérate, todavía no les dijimos cuál era el país más corrupto del mundo, Somalia. Pero vamos a ampliarles muchísimo más. Y ojo, estamos bastante cerca de Somalia. Quiera Dios. No estamos tan lejos. Nicaragua. Y el más es Singapur. Singapur está en la lista de los países menos corruptos. Entonces vamos a ver qué está haciendo Singapur, qué está haciendo Finlandia. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? ¿Qué hicieron? Chocho, y a ver qué les Los podemos invitamos copiar. a nuestros amigos que vayan a investigar también y en la próxima platiquemos mejor. Excelente. Gracias Radio Darío, seguidores de mi página oficial, Marcelo Conde, comunicador social para el desarrollo, y su servidora Aminta Ramírez, comunicadora independiente. Independiente con la I mayúscula. Y miembro de UNIR, ya lo saben. Nos vemos.